Inicio. Hola, muy buenos días. Un gusto en saludarlos y agradecerles su asistencia. Hoy día tenemos la segunda parte de la sesión de Redwood, así que agradecerles su presencia y presentarle a don Alonso Cavieres, que es la persona que nos va a dar esta charla. eh, para todos los asistentes. Muchas gracias, Alonso, y te dejo para que puedas introducir a nuestros estudiantes en esta maravillosa herramienta. Muchas gracias, Catherine, por ese cálido, afectuoso saludo. Me gustaría confirmar que están logrando ver la pantalla que estoy compartiendo y también, obviamente, si se me escucha fuerte y claro. Muchísimas gracias por confirmar. Bueno, en este escenario, ya el día martes pasado tuvimos la oportunidad de conversar acerca de RefWorks y tuvimos la posibilidad también de ver algunas de las funcionalidades claves que nos ofrece esta herramienta para toda la comunidad académica. Entonces, en definitiva, el día de hoy nos vamos a focalizar en algunos aspectos que son realmente avanzados con respecto al manejo de referencias bibliográficas. Y es por eso el nombre de la sesión, que se llama RefWorks, aspectos avanzados y vinculación con la escritura académica. De más, obviamente, está agradecer el tiempo que han tomado para poder atender esta sesión, que de seguro les traerá unos nuevos insights, es decir, algunas nuevas perspectivas con respecto al uso de las tecnologías de información para la administración del proceso de investigación. Entonces, en este sentido, si bien nuestra querida directora ya me presentó, es bueno entregarle mis datos de contacto. Como bien mencionaba, mi nombre es Alonso Cavieres, soy bibliotecólogo, responsable de los servicios de capacitación y consultoría que la empresa ProQuest ofrece a sus clientes en el Cono Sur. Por favor, si necesitan tomar contacto conmigo o tienen alguna pregunta con respecto al uso del recurso de información, pueden escribirme con toda confianza al correo training@proquest.com, donde podré dar respuesta a sus consultas, ¿ok? En este escenario, recapitulemos. ¿Qué cosas vimos principalmente o dónde hicimos foco la semana, no la semana, sino que el día martes? Principalmente, ¿cuáles fueron los puntos claves para que un poco para las personas que estuvieron presentes hagamos un hilo frente a esa información? Primero, reconocimos la importancia de la referencia bibliográfica en el contexto de la escritura académica. Entonces, como bien se habrán dado cuenta, en general, las referencias bibliográficas cobran un valor fundamental a la hora de validar la calidad de una publicación, definiendo claramente cuándo es académica y no académica. Evidentemente, una publicación académica debe llevar citas y referencias bibliográficas para poder, obviamente, estar conforme a los estándares de escritura académica bajo el cual fue producido ese trabajo, primero. Segundo, identificamos la propuesta de valor de RefWorks. Identificamos todo un proceso que va obviamente desde la captura de la referencia hasta la escritura académica. Y en ese sentido, RefWorks apoya cada una de las fases, ya sea en la captura de las referencias, en la organización, en la capacidad de compartir y en la capacidad de vincularse con los procesadores de texto. También tuvimos la oportunidad de crear una cuenta, ¿cierto? Les recuerdo, desde el web de Universidad Autónoma de Chile, vamos al menú de navegación principal, al tab de bibliotecas. En biblioteca vamos a ir a recursos electrónicos y la segunda opción va a ser RefWorks, ¿cierto? Cuando damos un clic nos autenticamos con nuestras credenciales de servicio, nombre de usuario y contraseña, y posteriormente podemos pasar a este recurso. Si no tienen, obviamente, una cuenta en RefWorks, la primera vez deben crearla, ¿ok? Y esto es bastante sencilla, ¿por qué? Bueno, y algunos consejos también con respecto a eso. Las cuentas se crean con correos corporativos, ¿ok? No están soportados actualmente ni cuentas Gmail ni bajo otro dominio, así que las cuentas autorizadas son las @uautonoma.cl, @cloud.autonoma.cl y también todas las que estén bajo el dominio de Universidad Autónoma. Por lo tanto, en ese sentido, las cuentas se crean basadas en ese punto. Y también vimos Save to RefWorks, que era el mejor complemento y una de las grandes características que tiene esta herramienta a la hora de trabajar. Entonces, en ese sentido, esta sesión del día de hoy, desde el punto de vista pedagógico, la vamos a estructurar en los siguientes objetivos de aprendizaje.
obviamente tomando como base lo que vimos en la sesión del día martes. Primero, ahora vamos a hacer una gestión masiva de referencias bibliográficas. Punto importante, a la medida que vamos haciendo revisiones de literatura en los diferentes temas de investigación que vamos trabajando, vamos capturando una gran cantidad de información. Entonces, el problema que tenemos todos los que trabajamos con información es cómo controlar volúmenes de datos grandes. Entonces, vamos a ver principalmente cómo gestionarlas masivamente, cómo importar masivamente y cómo también sacarlas masivamente. Va a ser parte, obviamente, del taller. Segundo, vamos a conocer algunos aspectos avanzados de la gestión de referencias y estándares de interoperabilidad. Aquí nos vamos a ir un poquito a un mundo más técnico, pero que creo que es muy importante que lo conozcan porque es parte, obviamente, del quehacer académico y vamos a hablar de los formatos de interoperabilidad basados en RIS, que son los estándares de interoperabilidad entre gestores bibliográficos, y algo que se está utilizando hoy en día mucho en la escritura académica que tiene que ver con el formato BibTeX, que es lo que se llama técnicamente un objeto JSON que podemos obtener de los diferentes gestores bibliográficos y se complementa con un lenguaje de marcas a la hora de la escritura académica que se llama LaTeX. Ok, vamos a conversar obviamente un poco más en detalle con respecto a eso. No se asusten si obviamente no conocen los términos, es parte obviamente del aprendizaje. Y para finalizar, vamos a utilizar los complementos disponibles de Microsoft Word y Google Docs para poder organizar obviamente el producto de nuestra investigación a través de la escritura académica. ¿Ok? Entonces, continúo con lo que vimos la semana pasada. Ya vimos la posibilidad de buscar y encontrar. Hoy en día nos vamos a organizar, compartir y colaborar y vamos a exportar, citar y escribir principalmente a través de Reflux. Entonces vamos a ir a la demostración del recurso, pero les recuerdo, tenemos un ejercicio de investigación el día de hoy en el cual vamos a trabajar con el mismo concepto que trabajamos disculpen, el día martes, que es datos de investigación, ¿cierto? Data Research, que es el concepto o la estrategia de búsqueda que generamos y a partir de eso vamos a hacer algunos ejercicios prácticos para que ustedes obviamente entiendan cómo se trabaja en el mundo de las citas bibliográficas. Entonces vamos a exportar masivamente sus referencias bibliográficas en formato RIX a través de RefWorks. Vamos a utilizar BibTeX como objeto JSON extraído obviamente de nuestro mismo RefWorks y vamos a utilizar los complementos de Microsoft Word que se llama RefWorks Citation Manager. Y también vamos a utilizar el complemento disponible para Google Docs y la vinculación de sus referencias con la escritura académica. Entonces, ya vimos un buen contexto, entonces partamos desde la base. Voy a cambiar obviamente mi pantalla para que podamos navegar hasta acá. Entonces, les recuerdo, el acceso a RefWorks se da a través de Autónoma, ¿cierto? La Universidad Autónoma de Chile. Vamos a acceder a través del menú de navegación principal, esquina biblioteca. Vamos a ir a recursos electrónicos. Y a partir de recursos electrónicos, vamos a seleccionar RefWorks para ProQuest, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ustedes se van a autenticar con sus credenciales y posteriormente van a pasar a la interfaz de RefWorks. Eso es parte, obviamente, de lo que vimos la semana pasada. Yo voy a partir desde la base de RefWorks, ¿cierto? Que es algo que una cuenta que yo ya tenía creada y bajo la cual voy a trabajar. Entonces voy a ingresar con mi cuenta corporativa y vamos a tener la interfaz de RefWorks dentro del sitio, ¿ok? Entonces nos vamos a focalizar principalmente en cómo trabajar con varias cantidades de referencias. La semana pasada nos quedamos con más de 23 referencias bibliográficas. Entonces, en general, ustedes van a tener dos tipos de proceso en la captura de referencia. Van a tener esta selección manual de algunos objetos, ya sea en su navegación por los diferentes recursos de información, eso por una parte, o van a tener una estrategia de arrastre. Y cuando me refiero a una estrategia de arrastre, me refiero principalmente a la capacidad de poder obtener información de otras fuentes, obviamente de manera masiva. Entonces, démosle un vistazo a eso. Y, por ejemplo, uno de los vistazos que podemos ver frente a eso es que dentro de los recursos de información que hoy día me ofrece Biblioteca, también existe una fuente de información de características multidisciplinares llamada ProQuest One Academic. De hecho, si la buscan como ProQuest One
ProQuest One Academic, que está acá abajo. Lo pueden ver en la lista de recursos disponibles. Entonces, al darle un clic, por ejemplo, bueno, también nos vamos a autenticar en este servicio nuevamente para poder acceder. Denme un segundo, por favor. Entonces me autentico con mis credenciales. Vamos a pasar, obviamente, a la interfaz de ProQuest One Academic para poder ver las características de este recurso de información. Entonces, como les explicaba, obviamente es un recurso bastante grande, no nos vamos a focalizar obviamente en el recurso, sino que cómo extraer la información de parte de él. Entonces, este recurso de información se caracteriza por tener información retrospectiva de características académicas basándose en el multiformato y también en diferentes áreas temáticas. Entonces, por ejemplo, el mismo concepto de búsqueda que yo realicé anteriormente, que es el Data Research. Quizás lo podría focalizar en tesis, por ejemplo. A ver, ¿qué tesis de posgrado están asociadas obviamente al concepto de Data Research? Nosotros tenemos más de 30 millones de resultados, una cantidad enorme de resultados de investigación, pero la podemos acotar obviamente al tipo de fuente académica que necesitamos. Por ejemplo, le vamos a poner ahí en el source type. De hecho, voy a cambiar por omisión la interfaz, obviamente, de mi computador está en inglés, por eso lo muestra en inglés, pero evidentemente los resultados ustedes lo van a ver en español. Entonces, voy a mostrarlo ahí como dissertation and thesis, como tipo de fuente a seleccionar. Voy a seleccionar solamente aquellas que tienen acceso a texto completo disponible, aplicando el conjunto de filtros disponibles. Y adicionalmente voy a focalizarme en alguna temática que puede ser importante. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en el campo de subject o materia, le puedo decir, bueno, en general, organizar por cantidad de contenido. Y claro, o sea, por ejemplo, Data Research, y voy a tomarlo quizás para el aspecto de, miremos, por ejemplo, todas las categorías temáticas en las cuales está vinculado el concepto. Es bastante impresionante. Entonces nos vamos a focalizar en uno en específico, tecnologías de información. Y vamos a filtrar, evidentemente, aquellos rangos de publicación en los cuales obviamente sean mayor útiles. Entonces, en vez de eso, nos vamos a organizar por el más reciente al más antiguo. Entonces, eso en definitiva nos va a tener lo último publicado. Por ejemplo, van a haber tesis que están publicadas del año 2023 inclusive, es decir, todavía no se publican oficialmente, pero ustedes ya las pueden encontrar dentro de este recurso de información. Ahora, muchos de ustedes me preguntarán, bueno, el punto, ¿cierto? El meollo del asunto. ¿Cómo extraemos de manera masiva la cantidad de referencias bibliográficas? Por ejemplo, podríamos seleccionar la cantidad de resultados por página, que son 20, de hecho, como bien lo muestra acá. O si yo gusto, puedo obviamente ampliar mi cantidad de ítems por página, que en este caso podrían ser más de 100 inclusive. Entonces lo voy a poner con 100 para que ustedes vean, para que manejemos una cantidad más o menos grande de datos de investigación. Entonces tengo mis datos, efectivamente, tengo mis referencias, voy a seleccionar las 100 y en definitiva cuando yo le doy clic en el botón citar, se van a dar cuenta que la plataforma lo que hace se va a demorar quizá un segundo porque tiene que procesar esos 100 registros para poder convertirlo en diferentes citas y ahí lo hizo. Entonces dice, bueno, tú tienes la posibilidad de generar todas estas citas en más de 40 formatos de citación diferentes. Por ejemplo, APA séptima edición es una de las más importantes y más utilizadas hoy en día. Esperemos a que procese esos 100 registros. Solo un segundo más, por favor. Y como se habrán dado cuenta, bueno, yo puedo tomar estos datos y copiarlos directamente. Podríamos llevarlo a un blog de notas. O definitivamente ya aplicar algunas técnicas de manejo de referencias bibliográficas de manera masiva. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, tengo este formato que se llama RIS. Ok, ¿qué es RIS? Es el formato de interoperabilidad, es decir, el formato en los cuales conversan los diferentes gestores bibliográficos con las fuentes de información. Me explico. RefWorks no es la única herramienta, obviamente, que existe en el mercado para gestionar citas bibliográficas. Existen otras. Por ejemplo, conocías EndNote de la compañía Clarivate que se complementa con Web of Science, por ejemplo. Es muy utilizado en ese ámbito. Mendeley, propio de Elsevier y obviamente su complementación con Scopus, obviamente en el marco obviamente un poquito más abierto del Open Access. Zotero, una herramienta libre. Citavi, por ejemplo. ProCite,
y también RefWorks, o sea, existen muchos gestores bibliográficos y también existen muchos recursos de información. Entonces, claro, ahí se crea la necesidad en algún sentido de tener un estándar de interoperabilidad que permita que estas herramientas conversen. ¿Cómo conversan? Por ejemplo, en este sentido, la interfaz de ProQuest One Academic permite que tú tomes un archivo en formato RIS directamente y puedes extraerlo completamente de la base de datos, como lo muestra acá. Bueno, lo vas a sacar en formato RIS, vas a sacar todo el contenido disponible, inclusive cuando hay enlace a formato APDF, y le vas a dar continuo. Lo que hace en este sentido la plataforma es extraer de manera masiva el conjunto de referencias y va a gestionar un archivo de descarga. Si se van a dar cuenta acá, en tan solamente algunos segundos más, va a aparecer un archivo disponible para la importación masiva de referencias bibliográficas en formato RIS. Vamos a esperar un segundo porque ahí dice que está Building Document, está construyendo obviamente el documento para obtenerlo y se dan cuenta ahí lo obtuvo. Yo lo voy a guardar en mi carpeta de esta sesión, ¿cierto? Para que podamos trabajar frente a ella. Y ya tengo mi formato RIS, ¿ok? Entonces, algo que es importante. Los formatos RIS no es algo que me gustaría que le tuviesen miedo. Al contrario, analicémoslo. Si yo abriera un formato RIS, por ejemplo, con un procesador de texto, y de hecho podemos usar cualquier aplicación. De hecho, por ejemplo, el bloc de notas que viene por defecto con Microsoft Windows, no hay ningún inconveniente. Le damos un OK, por ejemplo, y podemos ver cómo es el formato RIS. De hecho, ustedes se dan cuenta que es un formato estándar. Identifica la estructura de las referencias bibliográficas y no tiene ninguna complicación mayor. Entonces, es ese mismo archivo, ese mismo formato, que nosotros podemos tomar desde RefWorks en el botón de añadir, por ejemplo, y podemos, en este sentido, importar referencias. Entonces, claro, ustedes se van a dar cuenta que en el uso de gestores bibliográficos en general, uno tiende a utilizar una herramienta en particular porque no tiene propósito utilizar múltiples. Entonces, claro, ustedes van a convertir quizás RefWorks en su gestor bibliográfico favorito y en definitiva van a tener esta misma complicación. Bueno, ¿cómo saco las referencias que tengo en otras herramientas? Zotero, Mendeley, Citavi, por ejemplo. Y bueno, desde la capacidad de importar referencias desde otro administrador, nosotros tenemos una interoperabilidad directa con Mendeley. Es decir, ustedes podrían autorizar directamente la extracción de las referencias bibliográficas desde otro proyecto o directamente cargarlos a través de un archivo. ¿Ok? Y como bien dice el texto, dice, necesita importar un archivo, ningún problema. RefWorks es compatible con cientos de formatos, incluido RIS, BibTeX, PubMed, que obviamente se utiliza en el ámbito de las ciencias de la salud. Y en definitiva le damos un clic en seleccionar el archivo. Yo voy a seleccionar directamente mi carpeta de investigación. Tomo mi archivo RIS, le doy Open, ¿ok? Y me indica cómo va a ser importado, ¿cierto? Por defecto vamos a tomar ABOT Labs sin ningún inconveniente y le vamos a dar un clic en importar. Entonces, esta acción que va a tomar más de 100 registros de referencia, de igual manera, va a tener la capacidad de demorarse un poquito. Así que mientras lo dejamos pensando para que procese esta cantidad de registros, vamos a tomar un contrapunto, un contraejemplo, ¿ok? Que vendría siendo en este escenario Google Scholar, ¿cierto? Que es una fuente de información de característica Open Access. Entonces, que obviamente tiene una disposición diferente a al recurso que acabamos de revisar, que es ProQuest One Academic, que es una suscripción. Es decir, no es un recurso disponible en la web pública. Entonces, vamos a ir a scholar.google, ¿cierto? ¿Cierto? Scholar Google o Google Scholar, conocido como Google Académico. Entonces, en general, una de las buenas herramientas que tiene Google Académico dentro del uso, y antes de buscar, siempre es bueno configurar algunas cosas, ¿ok? Voy a darle un clic acá para que actualice. Entonces, le voy a dar acá en mi perfil. Yo tengo, por ejemplo, mi perfil en este sentido de autor. Y también tú tienes en tu perfil, tienes también algunas opciones de configuración.
Las opciones de configuración nos indica directamente que también existe una vinculación con el gestor bibliográfico, ¿ok? Y el gestor bibliográfico nos muestra, dice, no mostrar enlace a para importar citas, y tú le vas a dar sí, mostrar enlaces para importar citas a RefWorks, ¿ok? Al momento de guardar esto, ¿qué nos permite hacer? Por ejemplo, escribir obviamente nuestra misma búsqueda, que es Data Research. Y en definitiva, yo puedo hacer dos cosas, entre otras cosas. Lo puedo importar directamente a RefWorks, es decir, sin la necesidad obviamente de utilizar Save to RefWorks, puedo tomar la referencia e importarla directamente, como lo estoy haciendo ahora. Es decir, lo podría hacer sistemáticamente con todas las referencias que pudiese ir encontrando dentro de la navegación. Por ejemplo, otra más ahí. Voy a importar nuevamente otra referencia. Y también tengo otra capacidad que es guardar. ¿Ok? Cuando en la medida que yo voy guardando, puedo hacerlo en diferentes carpetas, por ejemplo, y le voy a añadir una etiqueta que es Data Research, como lo tengo ahí. Y puedo ir seleccionando diferentes artículos, ¿ok? Puedo darle guardar en Data Research, hecho, ir avanzando en las diferentes páginas. Disculpen, di un clic en, voy a darle un clic en guardar, Data Research. En la medida que nosotros vayamos nosotros capturando diferentes referencias bibliográficas, por ejemplo, de esta herramienta que es Google Scholar, yo podría tomar el enlace de mi biblioteca, ¿ok? Y cuando tengo mi biblioteca, son todos los artículos que usted ha almacenado en Data Research, en definitiva. Entonces, cuando yo tengo esto, se van a dar cuenta que también tengo la capacidad de exportarlo. Y esto es algo que me gustaría que quedara obviamente en la retina de ustedes. Todas las herramientas de investigación tienen la capacidad de extraer información directamente en un formato de interoperabilidad. Entonces podemos darle un clic en exportar todo. Nos vamos a utilizar acá el formato Refman, que es el de RIS. Entonces vamos a tener esta opción que también nos va a alojar un archivo en formato RIS. Y también tenemos la capacidad de RefWorks de tomar este registro directamente. Por ejemplo, le voy a dar un clic acá en importar referencias. Voy a tomar el archivo que acabo de generar y lo voy a importar directamente dentro del procesamiento. Entonces, si se dan cuenta, importa directamente y ya tengo mi referencia. Entonces, lo que acabamos de ver acá es cómo manejar un poco masivamente la información, pero claro, ¿cuál es el riesgo del manejo masivo? Es que, bueno, si le doy un clic ahí donde dice todas las referencias, se van a dar cuenta que ya tengo 32 referencias disponibles en la vista. Entonces, bueno, ¿cuál es el dolor de esto? Que en definitiva, mientras mayor información, es necesario controlar de alguna manera cómo la organizamos. Entonces, claro, la principal manejo que obviamente vamos a tener es la vista, ¿ok? ¿Cómo la vemos? Obviamente podemos verla en una vista normal, que es la que estamos viendo actualmente. Podemos ver una vista en tabla, que nos permite ver la información tabulada y organizarla en índice alfabético, ya sea por autor, fecha, podríamos, por ejemplo, por título, entre otras cosas. Y también a mí la que me gusta mayormente es la vista completa, que nos muestra obviamente el detalle de uno a uno de las referencias que tenemos disponibles. Entonces, claramente ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo organizo esto? Porque en definitiva, ustedes pensarán que cuando nosotros capturamos información, la capturamos con un propósito, ¿cierto? Obviamente estamos construyendo quizá un estado del arte, estamos preparando algún trabajo, una clase en el caso de los docentes. Pero claro, también hay que pensar en la recursividad, de la posibilidad de reutilizar esta información. Entonces, una de las muy buenas características que tiene RefWorks es poder organizar la información en carpetas. Entonces, yo, por ejemplo, voy aquí a eliminar esta carpeta que tenía creada anteriormente y le voy a dar agregar carpeta. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser mi carpeta? Obviamente, Data Research o datos de investigación, quizás datos de investigación. Y dentro de datos de investigación, yo también puedo anidar otras carpetas. Un segundo, por favor. Disculpen, un breve estornudo.
Entonces, como les mencionaba, nosotros podemos crear carpetas y dentro de estas carpetas también poder anidar otras carpetas. Por ejemplo, tenemos la capacidad de añadir subcarpetas. Yo podría crear una carpeta que se llame, por ejemplo, Data Mining, como minería de datos, ¿cierto? Se explotan esos datos. O también podría añadir dentro de datos de investigación una nueva carpeta que se llame, por ejemplo, Big Data. Manejo de datos masivos, entre otros. Entonces, es fundamental. En la medida que ustedes vayan trabajando con esto, en general se van a topar con la necesidad de organizar. Entonces, cuando nosotros tenemos diferentes referencias, tenemos la capacidad, por ejemplo, de ir tomándolas. Por ejemplo, si quieren una a una o de manera masiva seleccionando más de una, y las podemos asignar directamente a carpetas. Por ejemplo, en este caso las voy a asignar a minería de datos y al aplicar. Cuando tengo esta capacidad, o por ejemplo, voy a tomar otras referencias, por ejemplo, estas que ven a continuación, y las voy a asignar a la carpeta de Big Data, aplicar. Entonces, si se dan cuenta, en la medida que ustedes van organizando el contenido, es posible que la puedan organizar, obviamente, por carpetas de investigación, y esto es bastante útil porque podemos ir poniendo la información en las cajas que corresponden. Pero claro, ustedes se van a topar obviamente con el mismo problema que tenemos los bibliotecólogos para organizar la información, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un objeto obedece a más de una categoría, ¿cierto? Porque pueden haber objetos que sean transversales y no solamente al mundo del Big Data, sino que imagínense que están comparando esto con la investigación específicamente en alguna disciplina. No sé, pensemos en farmacología, ciencias de la salud o revisiones sistematizadas en ciencias sociales, por ejemplo. Entonces podríamos, en definitiva, crear objetos que sean transversales. Y claro, ¿cuáles son los principales objetos que nos permiten ayudar a esto? El uso de etiquetas. Entonces voy aquí a darle en actualizar un poquito. Un segundo, por favor. Y claro, voy a ver una vista normal para poder organizar la lista. Obviamente vemos cómo están organizadas nuestras referencias. Pero yo también tengo la capacidad de crear etiquetas. Entonces, cuando yo le doy un clic sobre una referencia, la puedo clasificar con una etiqueta. Una etiqueta que ya está previamente creada. Por ejemplo, esta. Podría utilizar, por ejemplo, un caso de estudio como es este sentido y un clustering, por ejemplo, como lo muestra ahí. Y al darle guardar, lo que hace asigna esta etiqueta. Y estas etiquetas tienen la capacidad de generar hipervínculos a todos los objetos de mi investigación, que sean, por ejemplo, casos de estudio. Si le doy un clic sobre la etiqueta casos de estudio, me va a mostrar todas las referencias que hacen referencia a casos de estudio. Entonces, de esta manera yo puedo organizar, obviamente. Pero de igual manera, ustedes se preguntarán, bueno, la investigación académica hoy en día no son unipersonales, ¿cierto? Y eso significa que en definitiva varios trabajamos colaborando con otras herramientas. Y en definitiva yo puedo compartir mis trabajos de investigación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a tomar todas las referencias que tengo disponibles, voy a seleccionar todas las referencias que están disponibles, obviamente, voy a asignarlas a una carpeta. Por ejemplo, voy a tomar datos de investigación, las voy a aplicar a datos de investigación para que todo esté organizado en datos de investigación. Y claro, ustedes se preguntarán, bueno, yo quiero compartir mi carpeta de investigación en este minuto con algunos usuarios que utilicen Reflux. Entonces, claro, cuando le doy un clic a esta herramienta, yo puedo darle, seleccionar cómo voy a configurar qué es lo que quiero compartir. Entonces, claro, hay dos cosas que pueden hacer los usuarios. Pueden crear enlaces públicos para aquellos usuarios dentro de su organización, ¿ok? Dentro de su organización, no lo vamos a poner público en este minuto, para que ellos puedan editar o hacer algunos cambios. O también tenemos la capacidad de disponer URLs públicas. Cuando le damos un clic y creamos URLs públicas, las URLs públicas permiten que cualquier usuario en el mundo pueda ver la organización de la información que nosotros tenemos disponibles. Entonces, miren, por ejemplo, voy a tomar este ejemplo rápidamente. Aún no tengo preguntas en el chat, pero discúlpenme un segundo, voy a
hacer un cambio muy rápido, muy rápido. Voy a compartir una pregunta en el chat para que este enlace público en el chat para que alguien del equipo de informática que me está ayudando en esta sesión pueda compartirlo, ¿ok? Porque es muy útil para que ustedes vean cómo trabaja. Yo al tomar ese enlace y al copiar esa URL pública, de hecho me la voy a llevar a una ventana de incógnito para que ustedes vean que no requiere ningún tipo de autenticación previa, se van a dar cuenta que alguien recibió ese enlace con toda la referencia. Entonces yo puedo compartir de manera pública la información que he ido capturando en los diferentes formatos definidos, ¿ok? Eso por una parte. Y lo segundo, también puedo invitar a gente a compartir mis trabajos. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar algunos correos electrónicos. Por ejemplo, voy a tomar un correo de una colega de trabajo para compartir esta información directamente con su correo y puede modificar, por ejemplo, esa carpeta de investigación. Y puedo escribir un mensaje opcional. Por ejemplo, hola Natalia, de prueba. Compartir carpeta y listo. Y el usuario va a recibir una confirmación por correo electrónico que se le ha invitado a trabajar en este proyecto. Entonces, funcionalidad avanzada, ¿cierto? Ahora hay una funcionalidad que es más avanzada. Obviamente, todos van a llegar a su interfaz de usuario, pero colaborativamente, si la universidad así lo decidiese, podría tener proyectos completos de investigación. Y claro, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo gestiono un proyecto, cierto? Un proyecto con carpetas, referencias, múltiples usuarios trabajando, entre otras cosas. Yo podría seleccionar esta sección que se llama Training Project, que es mi proyecto por defecto, obviamente, como trabajo en la compañía. Pero usted al darle un clic en este botón que permite abrir el menú de proyectos, les va a permitir darle un clic en el botón de gestión de proyectos. Entonces, la gestión de proyectos es una funcionalidad nueva de RedForks que permite crear instancias globales de colaboración. De hecho, ustedes cuando se dan cuenta, ven lo que indica, principalmente está focalizado en la construcción de revisiones sistemáticas y yo puedo crear más de un proyecto y trabajar de manera independiente con el objetivo de separar las aguas entre las referencias bibliográficas. ¿Ok? Entonces, claro, ustedes también me van a preguntar, voy a volver al inicio, y era parte del ejercicio, bueno, ¿cómo sacamos también la información? Porque, por ejemplo, muchos de nuestros usuarios están interesados en trabajar, por ejemplo, con LaTeX y BibTeX como lenguaje de marca. Entonces, por ejemplo, miremos cómo lo haríamos acá. Voy a tomar en mis carpetas, por ejemplo, voy a tomar la carpeta de datos de investigación. Voy a seleccionar quizás las subcarpetas que están asociadas dentro de esto, por ejemplo, Big Data. Voy a seleccionar estas referencias que están acá y aquí viene una opción que viene a decir compartir. Y cuando tenemos la opción de compartir, también tenemos la opción de sacar la información. Exportar referencias y, por ejemplo, acá uno de los formatos que se utiliza bastante es el de BibTeX, como le estaba mencionando. Voy a exportar y tengo la capacidad también de sacar toda la información disponible. Entonces, de la misma forma, los archivos de BibTeX son, como ustedes pueden ver en la carpeta, son archivos con extensión .viv. De igual manera, son procesables con herramientas de procesadores de texto como bloc de notas, por ejemplo. Voy a darle aquí un Open With con también un bloc de notas, por ejemplo, Notepad. Y ustedes pueden ver que la estructura es muy similar al formato RIS, pero obviamente contiene todo el esquema de lo que es un objeto JSON, es decir, para compartir grandes cantidades de información entre diferentes servicios. ¿Ok? Entonces, en definitiva, ya tenemos las características de un manejo masivo de la información. Ahora, es cosa obviamente que ustedes practiquen. Pero en definitiva viene el punto en cómo alineamos este trabajo con el uso, obviamente, de diferentes procesadores de texto. ¿Ok? Entonces, claro, voy a tener la necesidad de vincular este trabajo directamente con algunos procesadores de texto. Y claro, y para efectos de este ejercicio, por ejemplo, creé un documento de test, obviamente, que obviamente va a simular un artículo
la redacción de un artículo científico, pero obviamente se basa en algunos párrafos aleatorios, así que no es obviamente una investigación como tal. Ustedes ahí lo están viendo. Entonces, claro, alguien en base al trabajo que ha realizado, o en la medida que lo va a ir redactando, o ya lo redactó, eso depende netamente del estilo de cada cual, va a seleccionar obviamente cómo vincularlo con sus referencias. Entonces, dentro de RefWorks aquí hay dos cosas que a mí me gustaría ser enfático y claro con ustedes. Actualmente, RefWorks y el producto de la historia tiene dos complementos que se han diseñado para el trabajo con referencias. El primero es RefWorks Citation Manager, que se utiliza para versiones de Office posteriores al 2016. Yo entiendo que ustedes al tener un cloud en Autónoma, evidentemente les permite tener acceso a esta versión, así que mi recomendación de uso del complemento es RefWorks Citation Manager, ¿ok? Para aquellas versiones anteriores al 2016, existe otro complemento llamado Write and Cite. Personalmente yo no lo promociono tanto porque es un complemento que obviamente está en desuso para esas versiones, pero puede que alguno de ustedes tenga una versión anterior de Office, pero mi recomendación siempre va a ser RefWorks Citation Manager. Entonces, ¿cómo hacemos para vincularlo? ¿Ok? Dentro del menú de navegación principal de Office, ¿cierto? Aquí voy a ampliar un poquito mi texto para que ustedes lo puedan ver. Voy a darle un clic en el botón de insertar, voy a darle un clic en obtener complementos y en obtener complementos voy a buscar RefWorks. Y ustedes lo van a encontrar directamente como RefWorks Citation Manager y les va a preguntar a agregar. Obviamente es necesario darle un clic en aceptar a los términos y licencias. Continuamos y de inmediato va a aparecer en la barra de navegación superior donde va a decir RefWorks Citation Manager está activo. Le damos un clic en entendido, vamos al botón y abrimos el RefWorks Citation Manager. Cuando sea nuestra primera vez en el acceso al recurso, en definitiva vamos a tener que ingresar nuestras credenciales por única vez. En este sentido voy a ingresar mi cuenta de RefWorks. Y ya tengo una vinculación directa con todas las referencias bibliográficas que he capturado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es configurar y organizar. ¿Cómo configuramos y organizamos? Vamos a ir a la esquina superior izquierda del complemento, que está en el sidebar lateral derecho de la pantalla. Le vamos a dar un clic en el menú de los tres puntitos. Y aquí vamos a configurar algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, nuestro estilo de citación preferido. ¿Ok? Nosotros podemos elegir entre más de 6.000 estilos diferentes cuál es el estilo de citación que vamos a utilizar. Por ejemplo, para efecto de este ejercicio, yo me voy a quedar con el APA séptima edición disponible. Segundo, también puedo darle un clic en documentos y referencias. Si bien la actualización es automática, siempre yo les recomiendo realicen la tarea de sincronización para que todas las referencias que ustedes tienen en su RefWorks se carguen en el complemento. Tercero, bibliografía desactivada. Ustedes tienen la capacidad de activar con ese switch, ¿cierto? Que en la medida de que van insertando una referencia bibliográfica se cree de manera automatizada la referencia bibliográfica al final del texto, ¿cierto? Eso va a depender obviamente de su necesidad. Yo lo voy a dejar activo para que vean su funcionalidad. Y posteriormente organizamos nuestra referencia, ¿cierto? Yo podría ir directamente a lo que tengo en datos de investigación, que son todas estas, y las puedo organizar en este sentido, por fecha podríamos indicarlo por fecha de publicación para citar lo más reciente a lo más antiguo. Entonces, por ejemplo, me voy a posicionar en el texto que quiero insertar, le voy a dar un clic en la referencia que quiero utilizar, por ejemplo esta, y me va a indicar de inmediato qué es lo que deseo hacer. Entonces le voy a dar un clic en citar esto y lo que hace es crea la referencia o la liga, ¿cierto? Como ustedes lo pueden ver ahí. Creó la referencia en formato APA y al finalizar el texto se van a dar cuenta que insertó directamente la referencia bibliográfica en el formato señalado. Reitero el ejercicio. Por ejemplo, voy a cambiar de párrafo y voy a cambiar a este párrafo y voy a insertar otra referencia. Por ejemplo, esta. Inserto cita
o la puedo editar previamente si veo que algo no está en mi quehacer. Por ejemplo, incluir autor, fecha, podría inclusive sustituir las páginas si así lo quisiese, o agregar un prefijo y un sufijo, es decir, para poder customizar un poco la cita, y esto va a depender evidentemente del formato de la revista en la cual ustedes van a publicar. Le damos un clic en insertar cita y de la misma forma acaba de insertar la referencia en el texto y ha generado la referencia al final. ¿Ok? Esta es la utilización del complemento para la escritura académica en los diferentes formatos señalados. ¿Ok? Ahora, ustedes me preguntarán, Alonso, bueno, yo utilizo Microsoft Word, obviamente, para mi trabajo, pero también utilizo Google Docs, ¿ok? Para un trabajo más colaborativo, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos el trabajo colaborativo en este sentido? Y claro, yo, por ejemplo, tengo mi cuenta de Gmail que utilizo. Por ejemplo, miremos cómo está mi cuenta de Gmail configurada. Yo podría ir aquí a la sección de los diferentes documentos y podría ir directamente a la sección de documentos. Y dentro de documentos podría crear uno, ¿ok? Que va a ser mi data research. Y del mismo modo, como trabajé con el Microsoft Word disponible, que en mi template, podría cargar un texto estándar dentro del documento para que ustedes lo vean. Entonces, denme un segundo a que termine de abrir, por favor. Entonces voy a cargar este texto, tan solo copiándolo y pegándolo, disculpen. Y ya tengo obviamente mi texto disponible. Ahora ustedes me preguntarán, bueno, ¿cómo funciona el complemento en este sentido? Vamos a utilizar desde el menú de navegación principal la funcionalidad de herramientas, disculpen, extensiones. Vamos a ir a complementos, vamos a descargar complementos y de igual manera vamos a buscar qué es RefWorks. ¿Ok? Cuando encontramos RefWorks le damos un clic en el resultado y le damos un clic en instalar. Continuamos, le damos el acceso al permiso para que pueda hacer las acciones necesarias. Y ya el complemento va a quedar disponible. ¿Dónde está el complemento? Obviamente en extensiones, complementos, gestionar complementos o desde ProQuest RefWorks directamente como lo ven acá. Extensiones, ProQuest RefWorks y vamos a ir al manejo de citas. Cuando lo instalamos por primera vez, igual que obviamente en Microsoft Word, vamos a ir a mi correo electrónico y voy a copiar mi contraseña. Voy a actualizarme. Y de la misma forma, voy a tener un sidebar con todas mis referencias bibliográficas. Y de igual manera puedo darle un clic en el botón de configuración para cambiar el estilo de citación disponible, para actualizar el documento o para salir. Y de igual manera tengo acceso directamente a todas mis carpetas y todas mis referencias. Entonces me voy a centrar principalmente en la carpeta de datos de investigación. Puedo hacer búsquedas dentro de mis citas directamente y de la misma forma podría seleccionar un párrafo. Puedo darle un clic en editar antes de citar o citar directamente. Y en el momento de ejecutar esto, nos va, disculpen, ahí apareció un pequeño error con respecto al uso de la cita, es algo que obviamente puede ocurrir. Vamos a ejecutarla nuevamente y refrescar el sitio. Entonces, esto, al igual que el Microsoft Word, permite insertar las referencias y citas bibliográficas dentro del texto y de igual manera ustedes la pueden gestionar ya sea como referencia al finalizar el texto o generar las citas intertextuales. Y de igual manera, puedes invitar a colaborar
a otros usuarios que obviamente utilicen RefWorks y tengan sus referencias y también quieran ser partícipes de la redacción del documento, agregándolos a colaborar con RefWorks dentro del sitio. Entonces, permite este conjunto de funcionalidades para ustedes en el uso de la información académica, ¿ok? En este sentido, bueno, la exposición obviamente ya hemos conversado un poquito más de 50 minutos en este sentido. Me gustaría darle algunos consejos, obviamente, antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, ¿cuáles son los principales consejos en este sentido? Primero, recordar qué aprendimos el día de hoy, como lo muestra la diapositiva. Aprendimos a gestionar de manera masiva diferentes referencias bibliográficas y su importación de otros gestores. Por ejemplo, consideramos Mendeley y también la importación a través de formato RIS como formato de interoperabilidad entre gestores bibliográficos. Conocimos aspectos avanzados de la gestión de referencias, como el caso de los proyectos, por ejemplo, y los estándares de interoperabilidad, como fueron BibTeX y RIS principalmente. Y tuvimos la posibilidad de utilizar los complementos disponibles para Microsoft Word y Google Docs. De igual manera, a mí me gustaría compartir algunos enlaces que son claves con ustedes, ¿ok? Y aquí el equipo de informática, si me puede ayudar, por favor. Tenemos 3 enlaces que son fundamentales. El primero es una muy breve encuesta de servicio que ustedes van a recibir a través de la función del chat para todos ustedes, en los cuales obviamente la encuesta tiene una única pregunta, que es conocer su experiencia en relación a esta sesión de capacitación. Por favor, si aprendieron algo nuevo, por favor, inclúyalo dentro de los comentarios, porque de esta manera yo puedo organizar mis capacitaciones con otros usuarios que tampoco han recibido este conocimiento. Entonces, desde ya lo agradezco. Segundo, dentro de nuestro portafolio de recursos de información disponibles para nuestros usuarios, tenemos algo que se llaman las LibGuides. De hecho, es un enlace público en la web que obviamente van a recibir a través del chat. Y dentro de nuestras LibGuides, de hecho pueden guardar esa dirección porque es un recurso público disponible, está lo que se llama RefWorks, ¿ok? Y aquí tenemos lo último en información con respecto a esta LibGuide, definitivamente. Entonces tenemos algunos videos de contenido, entre otros información. También tenemos algunas guías rápidas y también tenemos cómo utilizar RefWorks en una estructura un poco más amigable, ¿ok? Para aquellos que quieran profundizar su conocimiento. Y otro recurso que también encuentro que es, pero muy, muy útil, porque muchas veces hoy en día el video se utiliza mucho para aprender. RefWorks tiene un canal disponible en YouTube. Entonces van a ver varios videos de RefWorks disponibles con diferentes funcionalidades para que ustedes quieran aprender. Y por ejemplo, podría abrir uno de estos videos. Voy a darle un clic en pausarlo. Y ustedes, si se dan cuenta, en la configuración van a tener los subtítulos y los pueden cambiar. Por lo tanto, los subtítulos están disponibles en español para todos ustedes y van a poder utilizar la herramienta con el propósito que estimen conveniente. ¿Ok? Entonces, eso principalmente. Los invito a revisar estos recursos de información y a partir de lo anterior, damos espacio a la ronda de preguntas y respuestas en función de esta sesión. Así que estoy muy atento con respecto a ellas. Todavía no tenemos ninguna consulta, Alonso. En realidad las que se hicieron fueron más que nada con respecto a las transmisiones, si las iban a tener disponibles posterior a esta charla. Perfecto. Y ya fue eh, respondida por Sergio, que sí van a estar disponibles en YouTube y las vamos a subir al sitio web de la biblioteca, ambas charlas, para los que les haya quedado alguna duda o por los que alguna eventualidad no pudieron asistir. No, perfecto, Catherine, sin ningún problema. De hecho, podemos esperar quizá algunos minutos a ver si viene alguna respuesta en el Sí, chat. Totalmente. Invitamos a nuestros usuarios que nos están viendo a realizar pregunten, pregunten todo lo que necesiten. no se queden con las dudas.
Un anónimo dice, a mí me quedó muy claro por el momento, al usarlo posiblemente surjan dudas, pero por ahora todo bien. Bueno, ahí para eso van a estar los videos cargados para que cuando lo empiece a utilizar, si le queda alguna duda, revise los videos o como decía Alonso, lo contacte y le consulte directamente a él. Así es, sin ningún inconveniente. Y de hecho, por eso fortalecemos el uso de estos recursos que son las LibGuides y los videos, porque en general, cuando creamos esos materiales, se basan en las dudas de muchos usuarios en general. Entonces, claro, ustedes van a ir rápidamente al video de cómo utilizar el complemento, que es quizás, obviamente, una de las cosas que van a necesitar en el futuro, o cómo gestionar de manera masiva las referencias. Yo sé que obviamente atendieron en el taller, pero entre tanto clic, obviamente uno se puede perder en algunas cosas y por eso están las LibGuides, los videos y también estoy yo para poder ayudarles. Así que ningún inconveniente en ello. ¿Alguna otra consulta? ¿Preguntas? Parece que no. Definitivamente, Alonso, tu charla fue muy clara. Eh, Solo agradecerte a nombre del sistema de bibliotecas y de todos nuestros usuarios por esta interesante capacitación que, como puedes ver, es muy clara, muy amena, así que muchas gracias. Al Mira, contrario, Catherine. acá hay Ah, otra perfecto. consulta interesante. Dice, de EBSCO quiero pasar a la cita a RedWorld. ¿Cómo puedes hacer un ejemplo en vivo allí? Buena pregunta, porque en general, como yo trabajo para una compañía que es ProQuest y EBSCO es un competidor, no tengo acceso a los sistemas de información de ellos, pero en general, veamos, déjame ver si puedo ayudarte con esa respuesta de manera rápida. A ver, lo que pasa es que EBSCO tiene algunos productos que son abiertos en la web. Ujú. Yo le recomiendo siempre, obviamente, utilizar ProQuest One Academic como recurso de información. Es parte, obviamente, de mi deber, pero Obvio. obvio, pero sí, obviamente, trabajan con alguna base de datos de EBSCO y en su formato. Por ejemplo, como lo están viendo ahí. Yo podría hacer quizá una búsqueda aquí por la revista Mensaje. Este es un ejercicio principalmente. El objetivo es la plataforma más que lo que estamos trabajando. Entonces, bueno, y aquí yo tengo bastantes registros, ¿cierto? Y todos funcionan de una manera similar. Tenemos diferentes registros disponibles. Entonces, ¿existe alguna opción dentro de esta vía que permite de la misma forma extraer las referencias bibliográficas? Déjame ver si lo puedo encontrar, porque hace mucho tiempo no lo practico. Pero siempre está también la posibilidad de consultarle, obviamente, al equipo de EBSCO cómo extraer esas referencias. Bueno, en esta interfaz pública no está disponible la funcionalidad, pero de igual manera se puede hacer igual que en la plataforma de ProQuest, si mal no recuerdo. Existe la posibilidad de seleccionar los resultados y disponerla, obviamente, en un formato de exportación. Y les recuerdo, RIS es el formato. Y una vez que sacamos esos registros en formato RIS, vamos a nuestro Reworks, que está disponible, como les mencionaba anteriormente. Y de la función de añadir, le damos un clic en importar las referencias. Bueno, ahí también le ofrezco una disculpa al usuario por no tener ese conocimiento en preciso, pero es Es parte, otra obviamente, compañía. es parte de nuestro rol, obviamente, no involucrarnos en el resto, porque siempre me pasan preguntas también con Scopus y ese tipo de recursos de información, pero ahí tengo una limitante que obviamente es mi rol en la compañía, así que una disculpa por ello, pero de que es posible, es posible. Bueno, respondido eso y viendo que no hay más consultas en el chat, eh, te agradezco nuevamente, Alonso, tu disponibilidad y ojalá nos podamos ver en una próxima sesiones
porque esta es una herramienta que sobre todo cuando hagan sus trabajos de investigación, sus tesis, les va a ser muy útil de utilizar. Totalmente de acuerdo, Catherine. Sobre todo, obviamente, creo que es una muy buena práctica familiarizarse con ello desde el primer año, porque obviamente muchos llegan al último año en el trabajo de título y básicamente tenemos que compilar esta información y creo que es muy útil para como herramienta de soporte. O sea, consideren siempre eso, la tecnología como una herramienta de soporte al proceso de investigación. No es lo más importante, pero no hace la vida más fácil. Y esa es un poco la filosofía que hay detrás de esto. Entonces, mi invitación es que utilicen el gestor, aprendan lo más que puedan de ello y vincúlenlo con su escritura académica. Entonces, en ese sentido, no me queda más que agradecerles, obviamente, esta hora que han invertido de su tiempo y espero que se hayan llevado buenos conocimientos y buenas perspectivas con respecto a la investigación. También un afectuoso saludo al equipo de bibliotecas que ha organizado este taller para la comunidad académica. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.